Asuntos propios, con Toni Garrido. Radio Nacional de España. La verdad es que no sé quién debe reflexionar más, si la clase política sobre el rumbo de la Unión Europea y la economía, o Casillas sobre cómo parar 2 penaltis y caer eliminado. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, miembro del Comité Federal del Partido Socialista, expresidente de Extremadura, miembro del Consejo de Estado. Señor Ibarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Toni. ¿Vio usted el partido de ayer? Lo vi. ¿Y el de antes de ayer? También. Madre mía. Disfruté más ayer que antes de ayer. Sí. Hombre, por el fútbol. No por el resultado, por el fútbol que hicieron. Ayer fue un partido muy bonito y de mucha calidad desde mi punto de vista. Y el del Barça, pues fue un partido algo aburrido, ¿no? Pero si usted, pero usted es del Barça. Yo soy del Barça, eso, Barça. Sí, pero no por culpa de Barça, no será por Chelsea, que usted quiere decir, ¿no? El Chelsea se cerró y cada vez que había una toma de televisión así cenital, ¿no? Le dicen los técnicos, pues se veía la barrera de 5 y 5 y por ahí no había quien pasara. Y como el Barça, si no pasa Messi, no gana. Y Messi yo creo que en este momento ha decidido tomar partido por lo que hablábamos la semana pasada, el tema de YPF. Creo que Messi está con la Kirchner y ha decidido que se pone de parte de Argentina y no mete goles en España. Así que yo creo que primero había que nacionalizar a Messi ya definitivamente para que vuelva el Barça a ser lo que era. Y en segundo lugar, yo creo que tanto uno como otro equipo hicieron un gran servicio a España ayer y antes de ayer. Porque imaginaros lo que hubiera sido en la final de la Champions en Múnich, Alemania, territorio de la señora canciller Merkel, Angela, con los 2 equipos de fútbol de un país que está en la situación que está y con 2 grandes equipos que pagan fortunas a los jugadores que juegan en sus equipos. Bueno, sería un espectáculo quizá que a la Merkel no le iba a gustar mucho. Nos invaden. Diría, bueno, a esta gente que andan todo el día, que si la prima de riesgo, que si pidiendo ayuda para los bancos, que si no sé qué, y resulta que juegan la final porque se gastan más que nadie en 2 equipos de una categoría enorme, que por cierto, entre los que juegan en primera división parece que deben algo así como 700 millones de euros a la hacienda pública. Pero de todas maneras es intolerable, porque estos días el presidente del Bayern también hablaba y se quejaba precisamente de esas ayudas, supuestamente, dicen ellos. Hay una investigación en Bruselas. Claro, es verdad lo del fútbol, que es un tema, es intolerable, ¿eh? que se deba ni uno, 750 me parece mucho, pero si les olvida a los alemanes hablar de todas las ayudas que recibe su industria, de los beneficios que suponen para ellos. Parece esta idea de que nos aprovechamos de su esfuerzo, que los españoles vivimos a su costa, que está muy extendida en Alemania y se nota en el fútbol, en cualquier orden. Yo creo que debemos poner todo en su contexto. Es decir, sí, señor Beckenbauer, vaya usted y lo denuncie, pero no me diga que el fútbol español gana el mundial porque recibimos ayudas del Estado. Porque, no sé, este complejo de inferioridad y superioridad que tienen los alemanes todo el rato, a mí al menos me molesta. Sí, eso es cierto, Toni. No solamente en el asunto de las ayudas que se puedan dar al fútbol, ¿no? Decías tú antes, ¿quién necesita estudiar más en este momento? ¿Los políticos o Iker Casillas, ¿no? Yo creo que los políticos y los medios de comunicación, porque llevaba razón un oyente, David, me parece que se llamaba, que hablaba contigo anteriormente respecto a las cosas que decía. Es decir, da la sensación de que aquí alguien dice una cosa y todo el mundo se la cree y la damos como verdad inmutable y sobre eso elaboramos teorías, previsiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo oí el otro día a la vicepresidenta del Gobierno de España, el viernes pasado, puesto que hubo una rueda de prensa por la tarde, en 24 horas, la televisaron en directo por la tarde, me dio tiempo de verla, y dijo 2 verdades aparentemente irrefutables. Es decir, hablando de los recortes en sanidad y en educación que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, decía, son recortes inevitables, y segundo, el esfuerzo que se va a hacer en estos recortes se repartirá equitativamente entre los ciudadanos. Y claro, yo cuando lo oí, pues acríticamente dije, pues es verdad, son recortes inevitables, gastamos mucho, porque la idea que nos han transmitido, Toni, ¿cuál es? Que los españoles hemos gastado mucho, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tenemos un enorme déficit. El otro día oía a Almunia, también en 24 horas por la noche, el comisario Almunia decía, es que se nos ha ido la mano en el gasto. Pero hombre, qué casualidad que hace 2 días, el día 23 de abril, Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, ha publicado sus datos del año 2011. Y entonces, claro, dice, parecería a nosotros que el origen de nuestro problema es el gran déficit que tenemos. Eso es lo que nos están vendiendo y por eso hay que hacer recortes inevitables y el esfuerzo se reparte equitativamente.
El déficit, como todo el mundo sabe, es la diferencia que hay entre dos magnitudes, los gastos y los ingresos. Nada más. Bien, Eurostat 2011, gastos en la zona euro, es decir, ¿qué se gastan los países que conformamos la Unión Europea desde el punto de vista de la moneda del euro? El 49,3%, dice Eurostat, 49,3%. ¿Y Alemania cuánto gasta? 45,6%. Italia, ¿cuánto gasta? 49,9%. Y Francia, 55,9%. Como nos han hecho creer que los españoles hemos gastado mucho, la cifra siguiente es la de España. ¿Cuánto gasta España, Tony? ¿Qué piensas? ¿Por encima del 49, que es la media? ¿Por encima del 55 de Francia? ¿O por debajo? Pues estamos en el 43,6%. Luego, yo no sé de dónde se nos ha ido la mano, por dónde. Me gustaría que el comisario Almunia y todos los que dicen estas cosas me lo explicaran. Pero ahora sigue la siguiente columna y nos vamos a los ingresos. ¿Cuánto ingresa la Unión Europea, la zona euro? El 45,7%. Y Alemania el 44,7%. Italia el 46,1%. Y Francia el 50,7%. Y Grecia, Tony, a que nos han hecho creer que los griegos son una gente que no paga un impuesto. Bueno, pues Grecia gasta el 40,9%. Así que la media el 45%, Francia el 50%, Alemania el 44%, Italia el 46%. Y España el 35,1%. 10 puntos por debajo de la media. 5 puntos por debajo de Grecia. 10 puntos casi por debajo de Portugal. Entonces, ¿dónde se nos ha ido la mano? Se nos ha ido la mano en que no somos capaces de ingresar lo que debería ingresar este país. Y claro, cualquiera que me esté escuchando ahora y que tenga una renta media, 60.000, 70.000, 80.000 euros, dirá, bueno, este no estará pidiendo que nos aumente los impuestos, porque es verdad que la presión fiscal sobre los que pagamos impuestos es muy fuerte en España. Pero yo no quiero que nos aumenten los impuestos, porque si nosotros, en lugar de tener unos ingresos públicos del 35,1, tuviéramos un ingreso público del 45 o del 44, se pondría que recaudaría España todos los años 90.000 millones de euros más. Y como los recortes de la que hablaba la vicepresidenta son 28.000 millones de euros, todavía nos sobraría dinero para hacer algunas cosas más en el estado del bienestar. Esto lo dice Eurostat. Pero es que además el sindicato de técnicos de Hacienda, leí el otro día que decía que el fraude en España llega a 70.000 millones de euros. Se aproxima a la cifra de los 90.000 millones de Eurostat y dicen los técnicos de Hacienda, los que saben de estos temas, el 70% de ese fraude está en las grandes empresas y en las grandes fortunas, de algunos de los cuales estabais hablando anteriormente, antes que empezáramos esta intervención. Luego, no parece, señora vicepresidenta, que sus verdades sean irrefutables e irrebatibles, porque el recorte no es inevitable si fuéramos capaces de que nuestros ingresos pudieran ascender y pudieran subir y nos ahorraríamos esto de cobrar el 10% de los medicamentos a los pensionistas. Pero todo el mundo piensa, como yo pensaba, es decir, en alguna tertulia hemos comentado, es que en Grecia no paga nada de impuestos, y en Italia tampoco. Bueno, pero en Italia el 46%, nosotros el 35%. Sí, es verdad. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Y yo le preguntaba a un inspector de Hacienda, oiga, ¿y por qué no se cobra más? ¿Por qué no? Dice, es que esto va en la genética de los españoles, el fraude está en la genética. Y le dije, hombre, también estaba en la genética las conducciones suicidas. Hasta que un gobierno decidió, vamos a poner las cosas en su orden. Y entonces decidieron hacerlo del carnet por punto, etcétera, etcétera, y por arte de birlo, que sin que pase ni siquiera una generación, ha descendido el número de accidentes de tráfico y ha descendido el número de muertos por esos accidentes de tráfico. Era mentira que en la genética nuestra estuviera la conducción suicida, estuviera conducir con algo de alcohol, etcétera. Era mentira. En el momento que nos han dicho, puede usted ir a la cárcel, se queda sin carnet y las multas pasan de 300 euros, coño, los genes han desaparecido, Tony. Bueno, pues tampoco va en la genética de los españoles el fraude, porque hay muchos españoles, la inmensa mayoría, que pagamos nuestros impuestos. Y hay un 70% de fraude, que son 70.000 millones, que no la pagan las grandes empresas y las grandes fortunas. Y pregunto yo inocentemente, ¿por qué este gobierno, y por cierto el anterior también, para que nadie me acuse de partidismo, por qué no se les ocurrió atacar por aquí en lugar de irse a los gastos? Porque no gastamos tanto, Tony, gastamos menos que la media. Pero ¿y por qué cree usted que no lo hicieran? Ni este gobierno ni el anterior. Pues porque estamos en manos de las grandes empresas y de las grandes fortunas. No encuentro otra explicación. Alguien decía antes, los legisladores son los legislados. Y casi le voy a tener que dar la razón. Porque es que estas cifras son escandalosas. Escandalosas. Es decir, pagamos menos que Grecia, pero nos han hecho creer que se nos ha ido la mano.
que es que hemos gastado muchísimo. No veo dónde está el gasto si tenemos casi 15 puntos por debajo de gasto de lo que gasta la Unión Europea. Perdón, 5 puntos por lo que baja por lo que gasta la Unión Europea. Eso sí, es que no ingresamos. Entonces, una casa donde no se gasta mucho, pero se ingresa muy poco, efectivamente puede ser que ocurra el déficit. Pero no te pueden decir que tiene usted la mano rota gastando lo que no había que gastar. ¿Sabes cuánta gente está debajo de nosotros en el nivel de ingresos públicos en Europa, Tony? Bulgaria, Lituania, Rumanía y Eslovaquia. Nosotros somos el número 22. Y Bulgaria, Lituania, Rumanía y Eslovaquia están por debajo de nosotros. Solo eso. ¿Por qué no nos dicen los responsables de la Unión Europea, oiga, ¿por qué no atajan ustedes el tema de los ingresos? No, están todos los días, gasten menos, gasten menos. Oiga, si no gastamos más que el 43% y usted está gastando el 45%, y Francia está gastando el 55%. Sí, pero evidentemente tiene que... Claro, entiendo lo que dice, pero claro, hasta el momento ni este gobierno ni el anterior se han planteado cómo ingresar más. Cuando lo hicieron fue para subirnos el IVA, ahora para los tramos del IRPF y demás, pero no existe una política clara de vamos a ganar más dinero, vamos a ver de dónde, cómo podemos hacer para que este país genere más dinero, vamos a invertir en ciencia, vamos a invertir al contrario. Pero los técnicos del Servicio de Hacienda dicen que el fraude son 70.000 millones y dicen además dónde está. Dice el 70% dónde, en las grandes empresas y en las grandes fortunas. Pues no creo que costaría, ya digo, dábamos por supuesto que los accidentes de carretera cada año aumentaban más en nuestro país, Tony, hasta que alguien dijo, se acabó la fiesta. ¿Y cómo lo hizo? Con una acción que costó mucha crítica. Oiga, le vamos a quitar el carnet, le vamos a quitar 3 puntos cada vez que se salte usted un semáforo. Le vamos a... Y entonces, al final, espabilamos. Pues si hubiera una acción decidida contra el fraude, no digo yo que vayamos a recaudar 70.000 millones, pero, hombre, por lo menos no los 2.500 millones que quieren hacer con esta amnistía fiscal innoble e inmoral que se pretende llevar adelante. Por lo menos que traigan los 50.000 millones, esos que dicen que iban a que existen por ahí repartidos en el resto del mundo y de los cuales un porcentaje del 10% iba a servir para ajustar las cuentas del Estado. Tráigase los 50.000 millones, métalos en un banco público y diga, usted no puede tocar este dinero en 10 años. No recibe intereses y este dinero servirá, por ejemplo, para financiar a la pequeña y mediana empresa en España. Yo qué sé, cualquier cosa menos lo facilito, Tony. Es que lo facilito, eso lo hace un niño de 8 años. Oye, ponte en el ordenador y quítame un 10% de todo. Te lo hace facilísimamente. Para eso no hace falta gobernar y para eso no hace falta mentir, porque Rajoy dijo, si te acuerdas, le voy a meter la tijera a todo, salvo pensiones, sanidad y educación. Bueno, pues a lo único que no le mete la tijera es al nivel de ingresos públicos en España, que está por debajo de Grecia y por debajo de Portugal y por debajo de Irlanda. Solo superamos a Bulgaria, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Pues campeones. Lo que nos cuenta desde el Fondo Monetario Internacional, lo hablamos antes, es que hay que poner más dinero para los bancos. Los bancos van a necesitar, dice el ministro de Guindos, hasta 53.000 millones, pero que lo van a conseguir ellos solos. Y nos preguntamos dónde. Bueno, pues cuando empezamos esta tertulia, Tony, hace ya unos cuantos años, con Juan Costa, lo que nos vendieron, ¿te acuerdas? Y los elogios que yo también hacía. Es que el sistema financiero español es una maravilla. Gracias al Banco de España, todos los bancos están en quiebra, menos los nuestros, que son una maravilla. También nos vendieron la moto. Era mentira. Era mentira. Lo que pasa es que también es una poca vergüenza que la Unión Europea, o que los países de la Unión Europea, intenten ahora cargar las culpas sobre España solamente. Porque nuestros bancos, es verdad, que tuvieron una política de inversión en deuda hipotecaria excesiva. Pero el resto de los bancos de la Unión Europea también vieron que aquí se ganaba mucho dinero y vinieron. Y ahora tienen el problema de que no son capaces de recuperar ese tipo de deuda. Por lo tanto, todos moros o todos cristianos. Ya, pero usted entiende, es tan difícil manejarse, entender, No, discriminar la verdad de lo... Yo me había creído hasta antes de ayer que nosotros gastábamos un montón. Me he puesto a estudiar y perdón a los oyentes porque hoy me he puesto un poco tono profesional, pero claro que cuesta entenderlo. Y por eso, estos que son... El gobierno anterior no sabía nada porque los ministros, por lo visto, eran unos desarrapados y no habían estudiado. Y estos que estudian tanto, joder, la facilidad que tienen con mentir. Sí, pero los resultados... Además es que lo dicen con tanta seguridad. Sí, pero... como son de la universidad. Pero el resultado, entienda usted que el resultado no es muy diferente. No, bien, lo que está claro es que el resultado es que estas medidas... Nada, se nos echa el tiempo encima, señor Ibarra. Hasta la semana que viene.